Quiero compartir con ustedes mi opinión. El partido Acción Ciudadana arranca por primera vez una competencia electoral como partido oficialista. No es fácil ser el partido oficialista porque en el ejercicio del poder, desde el Poder Ejecutivo, las críticas y la poca acción que puede haber tenido el gobierno que le representa hace que la ciudadanía sea mucho más dura, mucho más fina en la crítica que le hace. Hoy en día el Partido Acción Ciudadana se encuentra en una situación difícil que pareciera que no le enfoca como una gran fuerza. Algunos de sus seguidores le apuestan a aquella historia siempre de que en enero el Partido Acción Ciudadana tiene un crecimiento sustancial que lo hace dar la competencia en un evento político. Sin embargo, el Partido Acción Ciudadana no es el partido de hace 4 años, de 8 años, de 12 años, en donde era un partido que criticaba, que analizaba desde una perspectiva de oposición. Hoy, siendo partido oficialista, conociendo los defectos en su gestión como gobernantes, conociendo sus defectos en la aplicación de las leyes y las políticas públicas, el Partido Acción Ciudadana deberá enfrentar una situación totalmente diferente. Hoy arrancamos con los candidatos a la presidencia de la República y con el primero que arrancaremos será con el candidato oficialista. Pero usted está obligado a verlos a todos y sacar sus conclusiones para emitir un voto responsable el próximo 4 de febrero. Esa es mi opinión. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 16 de octubre, Club Unión, 6 de la noche. Invitado Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Inversión $50. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y CRC 89.1 Radio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. No puedes decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Hoy arrancamos un rally con los candidatos a la presidencia de la República. Y arrancamos con don Carlos Alvarado. Don Carlos Alvarado lo escogimos porque es el candidato oficial.
A diferencia de otras elecciones pasadas, hoy el PAC es el partido oficialista. Y dentro de ese marco queremos conversar con él cuál es su propuesta y hacia dónde va un partido que ya no es novedad en el Ejecutivo, sino que ya tiene el ejercicio de gobierno y de poder desde el Ejecutivo. Carlos, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Un gusto estar nuevamente acá y la verdad muy contento. Siempre son noches interesantes las que hemos tenido acá y creo que esta no será la excepción. Brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Por el país, salud. La última vez fue recientemente que vos estuviste por acá y eras precandidato. Ya pasaste esa etapa, pero en honor a la verdad, cuando vos y Welmer se proponen como candidatos o precandidatos del Partido de Acción Ciudadana, lo hicieron en un momento en que las acciones del partido y del gobierno de Guillermo Solís estaban de caída. Ganás y se empieza a generar un ambiente muy positivo alrededor tuyo porque el huracán Otto y otras circunstancias hacen que el presidente de la República se potencialice bien y su gobierno bien. Pero hoy no. Hoy nuevamente estás en ese torbellino y después de todo lo que has resultado alrededor de las juntas directivas y especialmente el caso del cementazo, parece que ese PAC impoluto, por lo menos en la percepción y ante los ojos de la ciudadanía, ya no es ni impoluto en un tema y una bandera que fue la ética y la moral, y que nuevamente volvés a ser candidato, ahora dentro del marco también de cómo arrancaste, en el torbellino y con acciones bajas del gobierno. ¿Cuál es tu lectura de la actualidad de tu candidatura? ¿Te sentís positivo? ¿Ves posibilidades de triunfo? ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy positivo y muy optimista. Ese análisis que haces es muy preciso, porque cuando yo tomo la decisión de asumir el reto de la precandidatura, de aspirar, en efecto es un momento en el que el gobierno no está bien. Yo asumo esa decisión cuando el gobierno no está bien, pero convencido de que hay que hacerlo por Costa Rica, porque creemos en un proyecto distinto, no asociado con Liberación Nacional o con la Unidad Social Cristiana o con la política del siglo pasado, no. Y en efecto inicia un proceso político con la precampaña que va asociado a un crecimiento en la imagen del presidente y del gobierno, paralelo a la precampaña. Incluso al final de la precampaña, cuando yo gano ese evento, está un punto alto del Ejecutivo. Así es. Y bueno, vienen todos los eventos que mencionás y cambia el entorno. Pero la decisión es la misma. La decisión es la misma que cuando la adopté y cuando el momento era difícil, el momento pasó a ser positivo y luego nuevamente difícil. Pero la decisión es la misma, porque yo estoy acá proponiéndome a los costarricenses, no porque las condiciones estén bien y porque me gustaría gobernar nada más en verano. No, es porque estoy convencido que esto es necesario. Y hay todo un entorno, ciertamente, de lo que ha sido el llamado escándalo del cementazo y demás, que sí hay que resolver con transparencia y con buena política y con claridad para los costarricenses. Pero también están todos los otros problemas que hay que resolver, que estaban ahí desde antes. Este tema, si bien importante y que hay que resolver, ha venido de sacar de la esfera de interés público temas claves para este país, como la reforma fiscal, que tampoco es un tema popular, pero que hay que resolver, porque ese es el principal riesgo económico y social que vive este país hoy. Y ese no se ha ido, esté o no esté el tema del escándalo del momento. Eso hay que resolverlo. Y cuando yo adopté la decisión para aspirar a esta presidencia, ese tema también estaba. Yo estoy claro que cualquier gobernante en mayo del próximo año tiene que llegar a resolver esto, porque es el principal riesgo del país. Hay otros temas que también para mí son fundamentales y por los cuales estoy aspirando. La educación pública, donde invertimos más dinero, 8 puntos del PIB, para mejorar esa educación, pero no lo estamos viendo en resultados. Y eso es crítico para el desarrollo del país. Y ese reto sigue ahí, con cementazo, sin cementazo, con o sin otras consideraciones, y eso hay que resolverlo. No estoy diciendo que haya que bajarle el tono a lo otro, hay que abordarlo y abordarlo de frente. Y aquí está mi récord, y yo me presento a los costarricenses para eso. Pero es la esperanza de resolver esos temas centrales para Costa Rica, que los tenemos que resolver, como el transporte público, como el tren, como los temas ambientales. La esperanza y la necesidad de que hay que resolver eso, lo que a mí me tiene aquí hoy es eso.
¿Y no has sentido que en alguna medida también, posterior a tu elección y posterior a lo que ha pasado, y la figura de Otón Solís como un diputado prácticamente de oposición, y eso siempre genera réditos, que en algún momento también te quisieron atravesar la idea o vender la idea de que Otón Solís podía ser candidato a la presidencia de la República y sentiste pasos de gigante o nunca flaqueaste ante la propuesta que alguna gente estaba haciendo de que ese era el candidato ideal en el PAC? Es un proceso de reflexión que yo he tenido interno y que ha sido, lo digo, bonito, porque yo me sé parte de una historia de un partido que tuvo como líder en algún momento Otón Solís, una figura muy característica del partido, y que tiene otra figura muy importante en el partido como lo es Luis Guillermo Solís, nuestro presidente de la República. Y yo lo he dicho así, parte de esa reflexión, yo no aspiro a ser ni a uno ni al otro, y no aspiro a sustituir ni a uno ni a otro, ni espero adoptar el estilo de uno o el otro. Yo estoy consciente y claro que soy yo el que tiene que gobernar con mi estilo y con mi visión. Y ellos tuvieron su momento y su tarea. Don Otón tuvo su tarea, que creo cumplió bien, que tener a romper el bipartidismo y hacer surgir al PAC. Y eso es un logro ya, es un logro hecho, es un hecho concreto. ¿Y no fue ese temor de que él pudiera verse tentado a ser candidato el que te llevó a referirte a él como un 3 veces perdedor? ¿Que no, te diste disculpas? ¿Le ofreciste disculpas? Eso fue parte de esa locución. Si uno ve la locución, yo no lo digo como parte de esa intervención, pero sí, no bien lograda probablemente, y por eso yo también me siento muy tranquilo de pedirle disculpas, Claudio. Uno como ser humano tiene aciertos y tiene errores. A Luis Guillermo Solís le sirvió cuando le pidió disculpas a Johnny Araya después de un debate. Bueno, incluso, pero yo no hubiera pensado, como este no es el caso, yo no hubiera pensado que eso es algo deliberado. Pero yo también me examiné y yo creo que en la vida me he sentido mejor cuando reconozco un error y lo digo abiertamente, y ahí hubo un error. Yo tengo ese reconocimiento para don Otón, como lo tengo para don Luis Guillermo, y también tengo mis observaciones de qué es lo que yo no haría. Pero yo hoy estoy convencido de que hay una tarea importante en la política. A ver, todas las personas que están aspirando a la presidencia han estado en la política desde hace 30 años. Es la misma alineación que uno veía en los periódicos de los 80, incluso de los 90, la que aspira hoy a la presidencia de la República. Yo ahí no veo ningún elemento real de que las cosas puedan modificarse. Muchos de los problemas que tenemos hoy, la sectorización, el tren, el déficit fiscal, los bajos resultados en educación, son los mismos problemas de los 80 y los 90. Nosotros necesitamos un cambio en esto. En eso te doy la razón, inclusive en muchas ocasiones digo yo que hay algunos candidatos que se saben los problemas nacionales de memoria, porque tienen 30 años de estar en campaña y los problemas siguen siendo los mismos. Entonces, andaría la parada que no se los conozcan. Entonces siempre tienen discurso alrededor de eso. Sin embargo, vos sos el candidato más joven. Y uno podría pensar que Carlos Alvarado va a hacer más clic y que a un candidato como Rodolfo Hernández, por decir algo que es el de más edad, se le va a complicar hacer clic con la juventud. Pero también es cierto que el que es más empático, el que es más comprometido con la democracia y con la intención de ir a votar, son aquellos que superan los 35 o los 40 años, que tienen más afinidad por el proceso democrático y que seguramente llegan a la urna con más seguridad. Y vos, para esa gente, poder representar inexperiencia, porque sos un tipo joven, que no tiene una vasta experiencia política, que tu conocimiento, digamos, ejecutivo en gobierno se limita a 3 años, antes de renunciar, un poquito menos inclusive, como presidente ejecutivo de Limas. Eso es más experiencia ministerial que la que tiene don Rodolfo, la que tuvo Luis Guillermo Solís, la que tiene Otto Guevara, la que tuvo Guillermo Solís. Es más experiencia como ministro incluso que ellos. Y a mis 37 años. Es decir, yo lo matizaría, y no es una experiencia nada más de haber pasado por los ministerios. Yo me siento muy contento, no satisfecho, porque se puede hacer siempre más. Es que eso es lo que yo vi ahí. Yo materialicé cosas. Yo veo, no solo, y lo decía la vez pasada que nos vimos, en eso mi visión es consistente, no solo es la responsabilidad que tenemos con la historia del país en un momento donde las tecnologías crecen exponencialmente y van a cambiar la forma en que vivimos. Eso no pasaba tan así en los 80 o los 90 como está pasando
en esta década. Hay una gran responsabilidad de dar respuestas ágiles, pero no solo es esa responsabilidad, sino la posibilidad de hacerlo. Yo cuando fui ministro, tanto en IMAS como en Trabajo, vi las oportunidades y materialicé cosas. Se concretaron cosas en reducción de la pobreza, en negociación de convenciones colectivas, en mejoras de tiempos de asignación de pensiones o en negociaciones entre trabajadores y entre empresarios, que se materializaron como una nueva fórmula salarial. Eso pasó, eso no fue hipótesis, eso fue acción y concreción. Ahí es donde yo veo también una gran oportunidad. A mis 37 años, eso pasó. Entonces, uno juzga a una persona por su edad, por su género, por su, no sé, su color, o por lo que hizo, o por lo que representa. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 16 de octubre, Club Unión, 6 de la noche. Invitado Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Inversión $50. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y CRC 89.1 Radio. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Te oí con mucha frecuencia en la campaña interna del partido hablar de la necesidad de continuar con el cambio. Y justificabas ese cambio con algunos elementos que tal vez uno como analista político puede que te diera razón en algunas cosas. Pero la gente que circula en la calle, la gente más humilde, la gente más preocupada por las cosas que a los políticos a veces les parecen ordinarias, pero que para esa gente es lo más importante: empleo, costo de la vida, seguridad, transporte. No ha cambiado absolutamente nada, Carlos. La verdad es esa, entre esta administración y otras administraciones. Ha sido políticas incrementales de lo que se venía haciendo en otras administraciones que también le permiten al gobierno de turno, igual que como Luis Guillermo va a dejar algo incremental y vendrá el gobernante siguiente y se montará sobre eso. Pero esa gran masa de ciudadanos no ha sentido ningún cambio, y tal vez el tema de la ética y la moral, que podía ser en algún momento el elemento sustancial,
ya no lo es. Porque la gente hoy tiene que volver a creer en el PAC y porque la gente tiene que creer en Carlos Alvarado y nuevamente insistir en el cambio, cuando ese cambio no ha sido percibido en cosas concretas en la gran masa de costarricenses. Bueno, el cambio no es un tema solo que empezó con Otón Solís, con Luis Guillermo Solís en el 14. Eso empieza desde el 2000, cuando hay una forma diferente de ver política. Hay que tener presente que el presidente, y en mi caso yo tendré 4 años, como los tuvo Luis Guillermo Solís, como los tuvo los antecesores. Y hay que hacer cosas puntuales. Para mí, lo que requiere Costa Rica ahora es materializar soluciones y hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque los problemas, los más riesgosos que sufrimos, son problemas de hace más de una década. Estamos hablando de déficit fiscal, estamos hablando de pensiones, déficit fiscal, 3 administraciones, esta es la 4ª que se discute, pensiones, la última revisión 2005, más de una década. Estamos hablando de la eficiencia del sector público, algo que viene arrastrándose desde los 80. Me está dando la razón, siguen los problemas pendientes ahí. A ver, yo he visto avances que no hubo antes, avances en la reducción corte de pensiones de lujo, eso lo hizo esta administración, avances en cuántas administraciones tuvo el famoso Puente de la Platina que no materializarse, y se logró hacer, las negociaciones colectivas, por ejemplo. Le castigas al que tiene y le bajas la pensión, le solucionas el problema de la platina al que tiene automóvil, pero la gente de a pie... Bueno, esa es la que yo me refiero, no siente ningún cambio. Claudio, como evidencia de que sí pueden pasar cosas. Esas son evidencias de que cosas que no pasaban hace 10, 20, incluso 30 años, se logró que pasaran. Pero digamos, Laura Chinchilla podría decir, yo no hice el Puente de la Platina, pero hice algo más grande que la carretera de Cañas. Oscar Arias podría decir, yo no arreglé la Platina, pero terminé la 27. Son pequeñas obras que no dejan de ser importantes, las reconozco, las 3. Pero a mí, Carlos, lo que más me preocupa es esa gente que camina todos los días por las calles también, y que no siente ningún cambio. Hace poco estuviste en 7 días. Hubo un cambio importante en eso. Hubo una reducción importante de la pobreza. Eso ocurrió en 2 años de esta administración, 2 puntos porcentuales. Ahí estamos hablando de una mejora en la calidad de vida de más de 40,000 personas, de las más pobres del país. Eso sí afectó, y yo participé de lleno en eso. Eso sí afectó positivamente la vida de más de 40,000 personas. Pero yo lo que pongo son 2 cosas. 1, la evidencia de que sí se puede hacer. Y parto de la evidencia de que yo participé en muchas cosas donde sí se logró concretar. Yo lo vi, sí se puede cambiar y se puede cambiar para bien. Ahora lo que yo pongo en la mesa es, hay cosas donde hay que cambiar que tienen ese impacto para la gente más humilde, para la gente de ingresos más bajos, para la ciudadanía. Se pueden lograr esos impactos positivos. Hay que hacerlo más rápido y hay que hacerlo en esa escala que llega a más personas. Y estoy convencido que sí se puede, porque lo he visto. Este tema, por ejemplo, la pobreza, estamos hablando de miles de personas. La educación pública impacta hoy a 1 millón de estudiantes en todo el país, con el mayor presupuesto que tenemos, con la planilla más grande de funcionarios públicos, que es la del MEP. Ahí se puede hacer una diferencia para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Costa Rica, con su población, cabe 4 o 5 veces solamente en la Ciudad de México. Somos una población relativamente pequeña. Nosotros elevando el nivel educativo de ese 20% de personas más excluidas, logramos encadenarla tanto al mundo del emprendimiento o al mundo laboral, y nosotros podemos reducir aceleradamente nuestro desempleo. Nuestro desempleo se explica principalmente por lo bajo. Eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Es una política de largo plazo. De mediano plazo, pero hace la diferencia. Y alguien la tiene que comenzar a hacer. Porque si un presidente asume esa tarea, o no asume esa tarea diciendo, bueno, es que yo no voy a ver el resultado de mi gobierno, yo estoy gobernando para salir bien, no estoy gobernando para servirle a los costarricenses. A mí eventualmente, sí, la gestión que yo haga en educación, no la logro ver en mis 4 años de mandato, pero en mi 5º año logro una mejora sustantiva en las pruebas PISA, en la deserción educativa, en la calidad de la educación, pues que sí sea, y bien hecho, porque es por la gente. No es yo no aspiro a ser un presidente que sea recordado por grandes obras y grandes cosas. Yo aspiro a que pasen. Eso es lo importante. Lo que Costa Rica necesita es que las cosas pasen. Eso es lo que mi generación quiere ver. Y además, mi generación, nuestra generación, cuando hablo de generación es la que está viva, productiva, la que está construyendo, tiene la oportunidad de hacer cosas que nos ponen a liderar en el mundo.
nosotros podemos con nuestra matriz eléctrica limpia hacer una revolución mundial en el transporte público, pasando de vehículos de combustible a vehículos eléctricos, y lo podemos hacer en esta generación, como lo está impulsando el PAC. Ojo, el PAC es el que impulsa esos proyectos de ley con Marcela Guerrero y Franklin Corella, y no es el que le está metiendo mociones para entorpecerlo, como sí lo han hecho Liberación y La Unidad. Nosotros apostamos a una matriz eléctrica limpia, y no como los otros partidos que por un lado dicen sí, medio sí a los vehículos eléctricos, pero al mismo tiempo quieren una matriz de gas para echarnos atrás en materia energética. Ahí hay cosas importantes, sí. Pero eso lo puede hacer nuestra generación. Pero te oigo hablando de un proceso, y te critiqué en el cierre de la campaña del PAC, y te critiqué cuando ganaste, porque en 2 ocasiones hablaste de que cuando fueras presidente y cuando ganaras, Costa Rica debe ser un país desarrollado. Y yo dije, ¿qué Carlos más irresponsable? Un gobierno, en 4 años un país no puede ser desarrollado. Y ahora me estás dando la razón con todo lo que estás planteando, de que eso es un proceso muy lento. No sé si fue las ganas de ganar o la euforia del gane. Yo creo que es poner la visión. Yo tengo muy claro que mi meta, mis resultados, por lo menos los que yo pueda entregar, están en el año 2022. Ahí está mi mirada. Mi mirada no está en febrero, ahora del 2018. Mi mirada está en 2022, pero no para otra candidatura, no. Eso no. Ciertamente no. Está en que el año... ¿Es esta o ninguna? Yo ni me lo he planteado, honestamente, pero es que, a ver, yo cuando entré a esto, entré muy convencido de que esta es la elección que necesitamos ganar. Esta es crítica para Costa Rica, porque si el PAC no gana en esta y volvemos a Liberación, volvemos a La Unidad, son 4 años de que vamos para atrás, literalmente. Pero Carlos, eso decía Luis Guillermo y vos y todos los que estaban alrededor de la campaña pasada. Hay avance. Yo me acuerdo que yo decía que ese gobierno, el próximo que viniera, el del 14 de 2018, o era el gobierno del punto de inflexión o el de caída libre. Bueno, yo lo siento más de caída libre. Lo ha catalogado tanto Tom Solís como Luis Guillermo Solís como un gobierno de transición. Y yo considero que eso tiene mucho de cierto. Estamos transicionando. Y por eso esta elección es crítica. El tema es hacia dónde llevamos esa transición. Mi apuesta es a que profundizamos una forma de gobernar que corrige los errores planteados en la primera administración del PAC, pero que yo sigo manteniendo, porque ahí está la evidencia que ha sido superior a las administraciones anteriores. Y eso es lo que le corresponde a un segundo gobierno del PAC, ser el mejor gobierno que se ha tenido, inclusive superior al de Luis Guillermo Solís. Pero volviendo al tema del desarrollo. ¿Eso no es tan difícil? Bueno, yo creo que sí. Costa Rica es un país entramado. Yo no creo que sea tan difícil. Bueno, pero sería ser mejor que el de Laura Chinchilla, mejor que el de Oscar Arias y mejor que los que lo han antecedido. Es ser mejor. Y es materializar más rápido. Y es en el 2022 entregar en el bicentenario mejores indicadores de país y una ruta, una clara entrada, un claro liderazgo de Costa Rica en el siglo XXI. El bipartidismo nos hizo perder el liderazgo en la región. Nosotros nos hemos rezagado, seguimos viviendo de glorias pasadas. Pero entonces ahí es donde hay que cambiar lo que ha sido lo mismo. Y necesitamos tomar las riendas de este presente y hacer las tareas que tenemos que hacer. Hay que hacer esa sectorización, hay que mejorar la calidad de vida en el gran área metropolitana, hay que hacer ese tren. Necesitamos poner a la gente a soñar, pero con los pies en la tierra, de que sí es posible vivir mejor acá, sí es posible generar empleo distribuido en todo el país. Si tenemos los fondos, si tenemos el número de educadores y el número de centros educativos, sí es posible reducir la deserción. Sí es posible mejorar la calidad de educación, porque si nuestra calidad de educación es de los mayores estándares, Costa Rica se inserta exitosamente en el siglo XXI y en la cuarta revolución industrial. Ese es nuestro gran reto, pero yo veo un gran sentido de posibilidad. Pero ahí es donde tenemos que creer. Yo te reconozco a vos una gran valentía. Sos un hombre joven que enfrenta como por primera vez, tal vez la tenés más difícil que las 3 veces de Otón y que la candidatura de Luis Guillermo Solís, porque no sos candidato de oposición, sos de oficialismo, y te guste o no te gusten las decisiones que se han tomado este gobierno,
muchas de ellas las vas a tener que defender. Pero recuerdo en la campaña electoral pasada que Luis Guillermo Solís nos hablaba de que tenía equipo, que tenía gente, y nos mintió, porque no la tenía. No la tenía e inclusive tuvo que llenar prácticamente mucho de su gabinete, del más visible, es gente de la Unidad Social Cristiana, en un momento en que ese partido, en la crisis que estaba, muchos que ya les había quedado el amor por la política, estaban deseando que alguien nos llamara y el PAC les dio la oportunidad. ¿Vos crees que hoy, después de ese proceso, esos jóvenes que se han incorporado en esta administración Solís Rivera y otra gente puede hacer realmente un gabinete más PAC y menos ese híbrido que al final de cuentas ha demostrado que no fue exitoso? El próximo gobierno tendrá un gabinete mayoritariamente PAC. El PAC no es que no tenía los cuadros, yo lo descubro también volviendo ahora al partido en el proceso de precampaña, es que no usamos muchos de nuestros cuadros. En el proceso de selección de gabinete, mucha gente, en efecto, no era del riñón del PAC. Eso es algo que hasta el día de hoy el mismo partido resiente. Eso explica mucho de los conflictos. Los dos vicepresidentes, por ejemplo. Bueno, creo que los vicepresidentes no eran tanto el tema partidario, sino de enviar señales sectoriales. Creo que eso fue un poco la aspiración en el caso de los vicepresidentes, que dicho sea de paso, por ejemplo, en el caso de doña Ana Elena, es alguien que ha sido, porque trabajé con ella, que ha estado con la camiseta puesta del gobierno y ha dado resultados. Eso es un acierto. No todas las personas, eso hay que decirlo, no todas las personas tienen que ser del PAC. Uno puede tomar un talento muy bueno en función del país, pero sí un próximo gobierno tendrá que ser muy del riñón del PAC, que sí también lo sé, tenemos la gente. Lo sé porque lo he visto en el trayecto en el país, tanto capacitada, tenemos más experiencia hoy, no solo tenemos 17 años de vida partidaria y de pensamiento, sino 3 años de que somos los que conocemos mejor todas las áreas públicas, porque somos los que estamos ahí. Todas las problemáticas somos los que tenemos la mejor información, el mejor conocimiento y los cuadros que hoy lideran el país. ¿Y estás haciendo el programa de gobierno? Sí, por supuesto. ¿Y en qué varía ese programa? Porque el programa de gobierno de Guillermo Solís debe tener muchas cosas pendientes de las que se plantearon. Sí, pero cambia mucho, porque no es lo mismo el programa que planteó el PAC en el 2002, 2006, 2010, 2014, desde la oposición, a lo que yo voy a tener que plantear. Porque ya la experiencia de gobierno nos da otra perspectiva no muy distinta, pero más aterrizada. Nuestro plan es un plan mucho más realista, mucho más concreto, mucho más apegado a una realidad financiera del país, así como el entendimiento del entramado que hace que las cosas pasen, porque tiene que ver con legislación, y cada vez que hablamos de cambiar legislación, hable de Asamblea Legislativa 3 años y bronca. Creo que lo pongan así, pero esa es nuestra realidad. O de burocracia, mandos medios, y ir a pelearlo ahí. Ya uno sabe con más claridad qué puede hacer desde la gestión, a lo cual yo le apuesto mucho porque se puede hacer mucho. Acá yo creo que don Johnny Meoño lo dijo muchísimo en el país, mecanismos para agilizar la administración pública, pero creo que también la forma de hacer política no hizo caso a esas herramientas que existen hoy en nuestra administración, de la cual no echamos suficiente mano. Hay cosas que se pueden hacer. Que el PAC se dio cuenta de que era necesario recoger gente de diferentes pensamientos y de diferentes agrupaciones para conformar gabinete, que era la única forma de gobernar, como buscando una conciliación entre fuerzas. Pero ahora que escogiste a Welmer Ramos como uno de tus diputados nacionales por Heredia, que me parece que es un buen candidato, creo que es el mejor de los que estás proponiendo, la crítica fue furibunda a lo interno del partido, porque consideraban que era un hombre muy conservador. No hay un defecto en nuestros partidos políticos en aras de buscar esa puridad ideológica o de pensamiento. Un partido que habla de progresismo le cuesta comprender la diversidad que puede haber de criterio, y una gran mayoría de jóvenes de ese partido molestos y casi pidiéndole a Welmer Ramos que no se refiera o que no tome banderas que él considera propias, que son muy conservadoras. No hay una contradicción en el PAC en cuanto a esa apertura a la diversidad. Claudio, yo cuando entré a este proceso encontré un partido
que no generaba quórum en su Asamblea Nacional, que tenía varios años de no superar más de 15 puntos, o sea, no tenía la misma agenda en varias asambleas y no lo lograba avanzar. Y eran como 50, 60 personas que ocupaban para el quórum. Pero no se alcanzaba. Un partido que tenía vacíos, a pesar del trabajo que hicieron sus autoridades, que lo hicieron con mucho tesón, pero en mucha precariedad, tenía muchos vacíos y divisiones heredadas incluso del 2010 en muchos procesos, divisiones en procesos de juventud, divisiones en temas generacionales o temas de lo local y lo rural, divisiones a veces en materia de cómo se conformó el gobierno. Así encontré yo un partido hoy, lo digo satisfecho, más sin sabiendo que eso es una obra en construcción. Hoy tenemos una casa en la cual estamos los que somos del PAC. No digo yo una casa unida, es una casa integrada, llamémosle. La familia está ahí, con su diversidad. Una diversidad que refleja mucho la diversidad en Costa Rica. Costa Rica no es el país que describió, o ya no es el país que describió Constantino Láscaris en el ser costarricense, todos meseteños, todos del campesinado, no. Es un país diverso, complejo, con muchas sensibilidades, con muchos orígenes. Y creo que el PAC refleja eso. Un partido que aspira a gobernar no para un nicho, sino a gobernar todo un país. Pero es un logro, creo yo, hoy, y de eso también es un logro de don Welmer, que tengamos en esa casa esa diversidad integrada, esa franja ancha de lo que representa el PAC integrada. Yo creo que eso es algo que ya le dejamos una vez que dejamos el partido. El proceso pudo haber sido otro. ¿Cuál partido logró llegar así? Yo creo que ninguno otro. Los otros partidos tuvieron divisiones serias. Yo hoy, sin disimular que haya... No, por eso se llaman partidos, porque todos están partidos. Bueno, pero yo hoy, sin disimular que haya puntos en los que don Welmer y yo no estamos de acuerdo, me siento muy satisfecho. Es más, es un logro compartido el que el PAC esté hoy en este punto. Es un logro compartido de esos liderazgos. Porque pudo haber sido otra la historia. Pudo haber terminado un grupo yéndose, otro grupo tratando de alienar algunas de sus partes, y eso no pasó. Y aquí estamos. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica.
La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 16 de octubre, Club Unión, 6 de la noche. Invitado Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Inversión $50. Reserva al 4082-3984. Organiza Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y CRC 89.1 Radio. ¿No cometiste, ahora que hablabas de diversidad, no crees que cometiste un error al presentar a uno de tus candidatos a la diputación, en vez de por sus méritos, presentarlo por sus gustos sexuales, cuando dijiste el primer candidato abiertamente gay? Lo digo porque el partido Frente Amplio, su vicepresidente Luis Paulino Vargas, es abiertamente gay y no fue el tema que captó Edgardo Araya a la hora de presentarlo como vicepresidente. No tuvo que decir que era gay, no tuvo que llamar la atención a la ciudadanía sobre eso. En cambio vos sí tuviste que llamar a la atención sobre un candidato que seguramente, me imagino yo, tiene otras virtudes más importantes que resaltar para la función pública que su sexualidad. Me parecía a mí que eso es como cuando se escoge una mujer y dice la primera mujer, y no, son las calidades de esa mujer. ¿No te parece que fue un error eso también? No, yo creo, a ver, don Enrique Sánchez ha sido partidario desde el año 2008, si no recuerdo, fue pieza central en la comunicación de la campaña de Otón Solís del 2010, porque yo estuve ahí, trabajé a la par de él, fue pieza central en la campaña de Luis Guillermo Solís en temas de organización, ya ha sido militante de derechos humanos y de las causas también de la población LGTBI. Para la reivindicación de los derechos de esta población es importante, y así lo veo yo y lo entiendo. Pero me estás dando la razón, o sea, tiene muchas virtudes que ese día no nombraste. Pero por supuesto. Sino que levantaste y yo en mi discurso las mencioné, estas mismas casi que las estoy diciendo de memoria de lo que dije. Pero pudiste haber dicho este primer lugar, pero de Heredia, es importante don Welmer Ramos es abiertamente macho, esta diputada primer lugar por San José es abiertamente mujer. Resalté luchas que han sido sus luchas históricas. Don Welmer resalté su lucha por la agricultura, por el sector agropecuario, por el sector productivo nacional, por una banca de desarrollo. Don Welmer viene a sumar mucho. Don Enrique ha tenido también una vida de activismo por los derechos de la población LGTBI. Y esa visibilización es también un reconocimiento para esa población, que ojo, también es algo de, no simplemente como yo lo deseo plantear, es también como se plantea su candidatura. Es una reivindicación particular, la cual yo comparto. Estamos en el siglo XXI y es algo que podemos, en el marco del respeto, en el marco de una democracia plural, hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué si hay diputados que van desde el agro hasta cristianos o usando etiquetas o diputados conservadores? Bueno, yo creo que es una forma de dar visibilidad. Yo no lo veo como un error, creo que es parte de lo que está presente en una democracia, en un país diverso, en un país que cambia. Yo creo que eso es algo que en el marco más allá de las etiquetas, en el marco del respeto, el diálogo democrático, que tenemos que poner sobre la mesa. Y yo lo veo, en ese ámbito, lo veo como oportuno y lo veo positivo. ¿Por qué no había pasado antes? Sí, pero vi a gente de movimientos gay molestos por esa presentación. O sea, bueno, es parte del debate democrático. A mí me resulta curioso porque Antonio Álvarez se preocupa de nosotros y nuestro lugar en las encuestas, pero nos pasa mencionando. El movimiento que mencionas también se preocupa por nosotros y pasa mencionando nuestras candidaturas. El Frente Amplio también se preocupa por nuestras candidaturas. Yo los veo todos muy preocupados por lo que nosotros hacemos. Yo no suelo opinar tanto de los otros. Yo estoy muy concentrado en nuestra agenda y lo que estamos haciendo. Más bien me sorprende que te sorprenda, porque sos candidato oficialista. No, ustedes ya ganaron ya llegaron al Poder Ejecutivo. Ya por decirlo algo, Liberación, la Unidad y el PAC juegan en grandes ligas. En algo coincidimos, tal vez lo hago retóricamente, no me sorprende, pero no me sorprende no porque seamos los oficialistas o no. No me sorprende porque nosotros tenemos una oportunidad real de ganar, y así lo saben.
Por eso hay yo no lo descarto. Hay una gran arremetida. No de ganar, pero sí de meterse en la pelea para la segunda ronda. Bueno, y si ese fuera el escenario, eso es un escenario de ganar. Sí. Incluso yo lo digo así también, porque, como dicen, valga el comercial, nosotros necesitamos ganar también en primera ronda. ¿Por qué? Porque necesitamos apoyo de diputados y diputadas. Necesitamos una votación nutrida de diputados y diputadas. ¿Y por qué? Y también porque lo comparto con vos, pero con quienes nos ven. Porque eso le da gobernabilidad al país. Esta propuesta. ¿Y vos crees que vuelvan a ganar 5 diputados en San José? Acordate que pusieron una ficha grande en San José. Yo no creo que ganemos con 5 diputados en San José. Yo espero que ganemos sacaron el Limón y creo que yo espero que saquemos 7 diputados en San José. Yo espero que saquemos el diputado o la diputada, en este caso de Limón, y el diputado en Guanacaste. Carlos, pero yo siento que estás un tanto desubicado. No, pero Claudio, 7 diputados en San José. Bueno, vamos a ver, eso dependerá de los costarricenses, pero yo por eso... Eso se da en los mejores tiempos de la unidad y liberación, cuando eran bipartidismos, cuando eran solo dos. Eso apelo a los costarricenses. Si los costarricenses quieren un mandato en el que las cosas ocurran, no solo hay que respaldar al presidente, como tuvo un respaldo importante Luis Guillermo Solís, sino que hay que respaldarlo con los diputados y las diputadas. Porque el presidente necesita no solo el Ejecutivo, sino un fuerte mandato en el Legislativo para hacer lo que se necesita hacer en este país con construcción de mayorías. Ese discurso, entonces, yo le apelo a la gente. Ese discurso tuyo, con todo respeto, me suena muy bipartidismo. Hay que tener muchos diputados para poder gobernar. La nación, yo cuando dije... Te cierro con esto. Yo quisiera oírte decirme, voy a tener liderazgo suficiente, que no me importa el tamaño de cómo queden las fracciones a vos y a cualquier candidato, cómo queden en el Parlamento, que yo voy a tener la capacidad de gobernar, generar procesos de gobernabilidad y ponerme de acuerdo con todas esas fracciones. Está bien, y ese escenario, Claudio, ese escenario se verá en mayo. Cuando yo dije, y lo sostengo, el alto histórico del PAC son 17 diputados. Esa es mi base. Tenemos que llegar al menos a 17, y si no superarlos. Esa es la más alta que tuvieron en alguna ocasión. Esa es la más que se tuvo en el 2006. Yo aspiro a superar eso con 20, al menos. Pero es porque se necesita. Es porque se necesita. Y me dicen, es que eso es una aspiración bipartidista. Lo dijo una editorial de La Nación. Yo digo, no es una aspiración bipartidista. Yo puedo tener 20 diputados y puede haber 37 fracciones multipartidistas diferentes con el resto. Pero un presidente necesita. Yo no veo a Liberación no lo veo con 15. Bueno, y eventualmente, Claudio, lo que necesitaremos es eventualmente formar las mayorías para los acuerdos que requiere este país. Necesitamos acuerdos en lo legislativo, necesitamos reformar el reglamento legislativo. No es posible que legislatura tras legislatura, mociones tras mociones, se detenga la toma de decisiones. Eso hay que resolverlo. El tema fiscal hay que resolverlo. Tenemos que leyes que tienen años esperando. El tema de la desconcentración del CTP más bien de la rectoría del MOP, quitando los órganos desconcentrados como el CTP y CONAVI. Eso requiere leyes de la República. En tanto eso llegue, necesitamos actuar desde el Ejecutivo, pero no tendremos una solución definitiva hasta que eso no se resuelva en el Legislativo. Para mí, ese es el argumento que yo comparto a los costarricenses para decirles, apóyennos, apóyenme, porque no es solo el tema de ganar el Ejecutivo. Cualquiera que gane necesita un respaldo fuerte en el Legislativo para hacer realidad cosas que requiere el país. Me suena mucho a bipartidismo, insisto. Ese es el discurso de la unidad y liberación hace algunos años. Yo no estoy excluyendo que otras personas puedan tener representación. Yo lo que estoy pidiendo es, Carlos, denos un respaldo fuerte. En el tiempo que nos queda, ¿cuáles van a ser tus vértices? Porque a vos no te van a escoger para ser diputado, te van a escoger para ser presidente de la República. Y si tenés 20 diputados o tenés 10 diputados, las herramientas que tenés para gobernar son las del Ejecutivo. Las leyes que existen, el gabinete y los ministerios que existen, el presupuesto los mandos que existen, medios. Entonces, hablemos de la gente con la realidad, no le digamos que voy a hacer esto, y si tengo esta plata voy a hacer esto. No, ¿qué vas a hacer con lo que hoy hay? O sea, ¿qué puedes cambiar con lo que existe hoy? Con lo que existe hoy, por eso hago tanto énfasis en la educación. Yo no estoy planteando a priori ninguna reforma de ley para mejorar la educación, ni más presupuesto. Con el presupuesto que tenemos, que es robusto, con las leyes que tenemos, que pueden ser mejoradas, pero no son el factor crítico, necesitamos entrar a mejorar la educación pública, como lo ha mencionado también el Estado de la Educación, desde el aula, desde lo que pasa entre estudiantes y educadores.
esa mejora en la calidad cambia sustantivamente. Y eso se puede hacer con una mejor gestión. ¿Cómo pongo evidencia de que es posible? Cuando yo estuve en el IMAS, sin más presupuesto, sin cambio de leyes, logramos resultados concretos, incluso con la coordinación interinstitucional. Es posible, a través de la mejora de la gestión, tener resultados. Y educación, ¿por qué educación? Porque es el sector más grande del país. 8 puntos del PIB, más de 80,000 funcionarios, más de 6,000 centros en todo el país, 1 millón de estudiantes. Ahí es donde podemos hacer una gran diferencia. Ahora, con una mejora en la gestión. Y eso, como decís, eso usando las herramientas de la administración pública, trabajando de la mano lo público y lo privado, trabajando también de la mano de los educadores, de las comunidades, de las familias. Eso es un modelo muy descentralizado y muy de apoyo, de evaluación y de apoyo principalmente. Dar las condiciones. Yo siento que los políticos se engañan mucho con ese 8% que dice en la Constitución. Antes era 6. Y digo que se engañan porque yo prefiero un 6% de 1 millón de colones que un 8% de 100,000 colones. ¿Qué quiero decirte con esto? Si yo tengo un crecimiento económico fuerte, sostenible en el país, es posible que un 5%, un 6% que invierta yo en la educación de un crecimiento económico sustancial es más significativo que el bendito 8% de una economía deprimida. Si yo tengo, y le pongo un ejemplo al ciudadano, Costa Rica está creciendo al casi 4%, eso no es eso con pero la vos región. estuviste en el Ministerio de Trabajo y estuviste en el IMAS y sabes que ese 4%, si no se llega a un 7%, es imposible disminuir la pobreza. No, vamos a ver, el 7% de la con ese crecimiento económico, pero el desempleo y la pobreza están asociados ¿con qué? Ese 8.5% de las personas desempleadas, mayoritariamente sí, son personas pobres, pero mayoritariamente son personas de bajísima escolaridad. Hoy Costa Rica está produciendo empleos, riqueza o emprendimientos en sus sectores dinámicos. Ahí las empresas transnacionales, las empresas de tecnología, sector financiero, sector seguros, el agropecuario de avanzada está generando empleos. ¿Pero qué tipo de empleos? Empleos calificados. Ok, ¿y cómo haces con esos? Bueno, eso no les puedes decir, estudie y en 5 años empieza a comer. No, pero necesitamos comer ya. Eso es otro de nuestros énfasis. Uno es la educación. 2 es la intermediación entre el mercado, o más bien de lo social con lo económico, que es el mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral que no está siendo funcional en eso. Tenemos que trabajar en la intermediación, tenemos que trabajar en lo que estudian los muchachos, tenemos que generar oportunidades de empleo al tiempo que, y por eso hay herramientas claves como los horarios nocturnos, las becas, los horarios de fines de semana, el cuido, para que las personas no solo puedan trabajar, sino también elevar sus estándares educativos o becarse para hacerlo en ese tránsito. Eso es posible. Costa Rica tiene herramientas para hacer eso. Y eso no es tampoco que estamos hablando de años. Hay, en este momento de la cuarta revolución industrial, hay cursos desde para adolescentes hasta personas jóvenes, incluso de educación continua para adultos mayores, que llaman talleres bootcamps, talleres de 6 semanas donde se le da, se le aporta, se le transfiere una destreza específica al individuo para la empleabilidad. Una destreza, sea informática, sea tecnológica, sea de manufactura, en algo específico que aumenta considerablemente su empleabilidad. Pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la alineación de las personas con el mercado laboral y territorialmente dónde ocurre eso. Ahí tenemos que entrar a actuar. Y esto también, por eso la educación es importante, no simplemente educar a alguien 6 semanas para que haga un trabajo y esa es su educación. No, la educación también tiene que ver con otras cosas integrales. Impacta la salud, impacta la educación sexual, impacta el comportamiento en la calle, en el tráfico. Tiene externalidades muy positivas. Y para lograr eso, no se requiere pedir más presupuesto, no se quiere ir a rogar porque se apruebe una ley, se requiere meterse de lleno a trabajar en eso. Es el tema número 1, el desempleo. Y el número 2, que hace unos días o hace 3 años era como el quinto, lo puso el PAC de moda, la corrupción. ¿Qué vas a hacer en el tema de corrupción? En un minuto. Gobierno transparente, buenos nombramientos, poner mi hoja de vida. ¿Tan transparente como el actual? Más transparente que el actual todavía. Pero el presidente ha sido un hombre honesto, transparente, que ha hecho la tarea. Y yo creo que eso nadie se lo puede quitar a don Luis Guillermo Solís. Y al PAC, vean que también don Otón Solís está jugando un rol importante en esto. Es que es esa filosofía
de que no es que en el PAC nadie va a cometer un error. Eso no es la filosofía central en el PAC. En el PAC es que primero se generan estándares superiores, se capacita y se firman códigos para que eso no ocurra. Pero si eso ocurre, no es que se tapa y se guarda. No, al contrario. Se expone, se piden cuentas, como está pasando hoy, dichosamente. Eso es lo que permite un gobierno, casualmente, de Acción Ciudadana. Hay personas que no han ido a comparecer en esa comisión. ¿Y quién fue uno de los primeros que fue? El presidente de la República, el presidente del PAC. Bueno, de la República, que es del PAC. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Nos fue el tiempo. Siempre hay mucho que hablar con vos. Siempre es un gusto compartir con vos. Excelente, y yo lo agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Sobre todo las gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa de la política con P mayúscula. Recordarles, como siempre, su compromiso de vernos todos los lunes a hacer las 10 aquí en Expert TV, porque usted está comprometido con el país y por eso usted ve programas de política. Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Saludos.